va a revertir. Y usted está en esa posición, ¿no? Sí, claro, y además porque yo creo que hay mucha gente repensando el voto. Creo que hay hechos que se están sucediendo y que preocupan mucho. hay retornos, hay complejidades en lo social, hay escenarios en la calle de contenido violento, hay algunos personajes que están allí en la centralidad del Frente con Todos, que están siempre al frente de los conflictos, caso Grabois, por ejemplo, para ponerle nombre y apellido, no me gusta estar, digamos, haciendo referencias generales. Creo que ha estado en la centralidad en los últimos 15 días de escenarios de conflicto en donde llama la atención mucho de que la episcopal, la iglesia, no hagan una reflexión en orden a estos eventos, a la calle, a la violencia de la calle, o eventualmente lo que hicieron en el shopping o en los shopping. Digamos, por lo menos un llamado a que todos reflexionemos, a que ese no es el camino para generar reclamos, aun cuando estos sean de contenido legítimo. Me parece que esa Argentina no la quiere la gente, y creo que por eso creo que hay una oportunidad. Me parece que también las indefiniciones del candidato a presidente, que no lo cuestiona esto, por el contrario, hemos leído casi con sorpresa un reportaje de Tucumán defendiendo a este personaje. Bueno, me parece que estos son elementos, Marcelo, que están siendo evaluados. Para usted, Miguel, el hecho, digamos, si gana el Frente de Todos, los piqueteros, las movilizaciones, los cortes, que ellos está hecho sobre los shopping, ¿se pueden hacer cotidianos? Bueno, el resultado de la primaria los ha empoderado más. En realidad, este reclamo que hoy están haciendo frente a un Estado nacional y a un gobierno que pone una cantidad de recursos en los sectores más carenciados, más necesitados de la población, impresionante. No hay ningún país de América que ponga en términos porcentuales la plata que se pone en la seguridad social en la Argentina. Ninguno, supera el 65%, el total del presupuesto nacional. Y a mí me llama mucho la atención también que muchos economistas y analistas de la estructura del gasto de la Argentina este tema no lo puntualicen, porque no es muy correcto mencionarlo. Esto no se dice, pero la verdad que si este tema no se aborda por el gobierno que viene, por el que resulte elegido a nivel popular a partir del 27 de octubre, la crisis se va a seguir acentuando y lo que se va a seguir consolidando es la estructura de pobreza. Porque acá esto no camina, esto es prácticamente inviable. De que los sectores medios, los trabajadores, la gente que va todos los días a la mañana a trabajar, tenga que sostener con sus impuestos una estructura de gente que no trabaja, es inviable. Esto no existe en ningún país del mundo. Por supuesto que hay que atender las demandas de sectores que están desamparadísimos, que no tienen para comer, que tengo también, yo no creo que Argentina sea un país como algún país del África subsahariana. Que hay dificultades, sí, hay dificultades. Pero acá la estructura social está bancarizada. Acá los aportes económicos llegan en forma directa. También acá hay una pelea por los gerentes de la pobreza por querer quedarse con ese negocio, volver a controlar las listas, volver a controlar los pagos. Y esto también forma parte también de reclamos futuros al gobierno que viene, porque están discutiendo hoy y se está desarrollando en la Argentina un escenario de discusión por el poder. Entonces, todos estos sectores se están llamando la atención. A mí me parece que esto es muy complejo y que hay que abordarlo seriamente. Acá llaman la atención otras cosas, Marcelo. Sí. Acá vienen ciudadanos de otros países, fundamentalmente en la última etapa han venido venezolanos en un número realmente impresionante,
más de 400.000. Sí. Están todos trabajando. Todos trabajan en la estructura de servicios, la mayoría. Hoteles, pizzerías, bares, restaurantes, gimnasios. Están todos con trabajo. Entonces, aquí me parece que hay que dar un gran debate por el trabajo. Para usted hay, digamos, grupos piqueteros, digamos, que podrían trabajar y los propios líderes prefieren que no trabajen porque es el negocio de ellos. Acá hay mucho trabajo en negro, hay gente, estos denominados planeros o piqueteros, que tienen trabajo, que trabajan en negro y que cobran el plan. Esto es una estructura impresionante de gasto en la Argentina que, repito, si no se resuelve no hay salida. Porque ¿de qué manera se va a alivianar a la pyme, a la clase media, de la carga impositiva que reciben, si para abordar el gasto de la Argentina hay que sostener todo esto? Es imposible. Piqueto, buenos días. Daniel Moyo lo saluda. A ver, permítame un minuto completar este concepto, Rubín. No. Sí, hay una parte legítima de ese gasto que es el gasto previsional. Ahora, ese gasto previsional también ha sido aumentado y viralizado con jubilaciones y aportes. Así que bueno, este tema la Argentina tendrá que ordenarlo en función de que esta es una realidad que hay que cumplir. El otro sector, salvo el tema de AUH, que es un tema que va dirigido a la niñez, al infante, pero bueno, el tema de planes me parece que hay que reestructurarlo, hay que generar otro esquema en la Argentina que aliviane la presión impositiva sobre los sectores medios del trabajo. Bien, Piqueto, buen día. Daniel Moyo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Bien. Dos o tres cositas de este relato que venía haciendo con Marcelo Bonelli, pero me gustaría la primera... No es un relato, es un dato... No, digo, de esta charla que venía teniendo con Bonelli, digo, ¿no? Y cuando alguien inventa sobre ficciones, eso es un relato. Estos son hechos concretos que hay que analizarlos a la luz del presupuesto nacional. ¿Usted cree que hay gente que es movilizada por dinero en estos piquetes y que no van por voluntad propia? Hay de todo. Los que no, por eso, no todos, digo, pero que a algunos le ofrecen dinero para que vaya. Hay gerentes de la pobreza, hay estructuras de conducción, eso tiene todo un esquema de organización, llevan a las madres con los pibes y el cochecito. A ver, hay clientes, como dijo Bonafini, no lo digo yo, lo dijo Bonafini. A ver, hay gente que está subordinada por el plan y estos son escenarios muy complicados. El Estado pone la plata para que encima se genere el escenario de conflicto en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y el gerente de esta pobreza, por lo menos de esta, es Grabois? Las cooperativas, si ustedes saben bien de qué sea. No, pero digo, quiero ver si puedo sacarle alguna respuesta concreta. Digo, personajes permanentes. ¿Pero Grabois es el gerente de la pobreza? Grabois conduce una estructura que se llama la CEP, que ahora dice que no es él el jefe. Él es el jefe. Y esa organización de cartoneros maneja muchos recursos del Estado Nacional en planes. No estoy diciendo nada que no sea cierto. No, pero lo está diciendo el candidato a vicepresidente de la República. Estoy diciendo como lo dije siempre. Este tema, ¿sabe qué pasa? Que antes no escuchaban. Esto lo venía diciendo, dije que los planes no podían ser para siempre, que pueden ser por un año. Indudablemente, frente a la pérdida de empleo, el hombre necesita a lo mejor una ayuda del Estado, la presencia del Estado ahí ayudándolo, pero no puede ser para todo el viaje, para todo el tiempo. Sí. Porque además es una estructura de gastos que Argentina no puede sostener. Argentina es un país emergente, en vía de desarrollo, que trata de buscar un esquema de estabilidad y no puede sostener esto. En algún momento, miren, ahora van a debatir nuevamente una ley, todo el mundo va a votarla seguramente, porque bueno... Pero la verdad, si no se aborda este tema con seriedad, con responsabilidad, Argentina no tiene salida. Yo ponía el ejemplo de España, ¿no? De que también da planes, pero obliga a la gente que cultive el terreno, ¿no? Son por un tiempo. No, pero por eso le obliga a la gente que cultive el terreno, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y obliga a la gente a buscar trabajo. Exactamente. Se lo quitan. ¿Sabe qué? Se lo quitan. Me quedó... En Argentina son para todo el tiempo. Abuelos, hijos y nietos y no tienen trabajo y tienen el plan. Me quedó una respuesta que le... También sumado al plan está la UH, con lo cual hay una estructura económica, digamos, que inmoviliza a esa gente para que salga a buscar trabajo. Me quedó una respuesta que le dio a Bonelli ante una primera pregunta, que a usted le llama la atención
la quietud, el no movimiento de la iglesia en estos casos. El silencio de la iglesia. Me inquieta el silencio, porque además algunos de estos personajes, especialmente Grabois, siempre ha tenido una cierta tutela, digamos, una referencia del Papa. Él dice que es amigo del Papa, Amigo puede ser cualquiera. Lo que quiero decir es que siempre se lo ha mencionado con un vínculo muy importante. Y la Iglesia, que tiene un rol importante al lado de los pobres, está bien que lo haga, pero también tiene que llamar a la reflexión, a la tranquilidad social, a no alentar falsas ideas de la Argentina. Argentina no es Biafra, tiene problemas. Hay sectores económicos sociales que tienen dificultades, y que el Estado está atrás, bancarizando. Mire, la plata que pone el Ministerio de Desarrollo Social, y se lo pone además a interlocutores que son adversarios políticos, y que hacen política en contra del gobierno, permanentemente. Porque además nunca modificó los interlocutores de la pobreza. Toda esa plata que se le pone, en realidad es muchísima, y no es que la gente está totalmente desamparada y que no come a la noche, hay a lo mejor algún sector. Ahora, ese sector, esas familias, esa gente, hay que identificarla, porque está el Estado Nacional, está el Estado Provincial y están los municipios. Los cortes... Lo que digo es que la generalización y creer que ahora resulta que no es solamente la emergencia social, que la venimos votando desde el año 2002, que hemos venido prorrogando todo el tiempo. Ahora resulta que hay emergencia alimentaria, como que la gente no come en la Argentina. Y bueno, me parece que son exageraciones. Los cortes estos cortes, digamos, de esta semana, la anterior, y se anuncian cortes de la 9 de julio, que tiene un gran impacto. ¿Son para que desestabilizar al gobierno? ¿Cómo? ¿Son para desestabilizar al gobierno, para perjudicar a Macri? En realidad creo que tienen doble mensaje. Son para Macri y son para el gobierno que viene. Cuando Alberto Fernández le dice, bueno, hay que terminar con la calle, no es conveniente hecho de violencia en la calle, también le dicen la calle es nuestra. A ver, estos son indicadores complejos de estos sectores que creen que son dueños de la acción, de la vida en la Argentina, que pueden ocupar calles, que pueden generar, y que la pobreza les da legitimidad para hacer cualquier cosa. A ver, ahora, me parece que hay que ayudar, el Estado tiene que ayudar, tiene que tener una mirada humana, humanística, pero tampoco puede permitir cualquier cosa. Y esto de que la calle es nuestra, la calle es de los argentinos, es de la ciudadanía, es de una sociedad ordenada, de un concepto mínimo de orden, no de un orden fascista, autoritario, de un orden que haga posible la convivencia social en la Argentina. Ahora, el hecho de que usted lo señaló, y bueno, esto se comprueba en el presupuesto, Macri aumentó los planes sociales, aumentó la ayuda. Muchos, he escuchado, por ejemplo, intendentes de Cambiemos que critican que todos esos fondos se lo dieron a manejar a las organizaciones sociales en vez de manejarlo los propios intendentes, ya sean del oficialismo o la oposición, o a un mecanismo que no fortalezca políticamente a Grabois o a los que usted llama gerente de la pobreza. Bueno, estas estructuras se han mantenido indemnes, este es el dato. Han sido interlocutores fundamentales del área social del gobierno de Macri. ¿Pero fue un error para usted? Yo lo que creo que este tipo de ayudas tienen que estar bancarizadas sin intermediarios. Nadie puede ser el dueño de las listas ni de los listados. Acá la gente que necesita una ayuda del Estado, bueno, hoy la tecnología, los bancos, el sistema bancario, todo permite bancarizarse. Y deberíamos haber evitado los intermediarios. De última, estos intermediarios hoy trabajan activamente dentro del marco político en contra del gobierno. Es una ingenuidad, por lo menos. Senador... Puede haber habido errores, a lo mejor hay cosas que no se pueden, bueno, el hecho de que el gobierno nunca tuvo mayoría absoluta en el Parlamento, en fin, hay cosas que habrá que analizar con más tiempo. Lo que digo, Marcelo, que este es un tema estructural de la Argentina, que tiene que ver con los sectores medios, que tiene que ver con la gente que a la mañana suena el despertador y se levantan a laburar, a trabajar.
y todo el mundo trabaja acá y que paga una carga impositiva fenomenal, y los municipios aumentan el ABL al 50% anual, y las provincias aumentan el ARBA y la inmobiliario al 60% todos los años, y la presión, inventamos bienes personales, todo y nos endeudamos, porque además este gobierno de Macri se ha endeudado a nivel internacional para sostener el Estado y para pagar deuda que no era de este gobierno. ¿Por qué no? Le quería preguntar, no se puede armar, bueno, la justicia electoral no quiere armar el debate a candidato a vicepresidente. ¿Usted piensa que Cristina tampoco quiere debatir con usted? No sé si no quiere o quiere porque no se ha expresado. Lo que me dijo la justicia electoral es que no tienen recursos, aparentemente, y que esto no está previsto en la ley. Bueno, está bien, qué sé yo, puede haber algún escenario de televisión que invite, yo no tengo problema. Nosotros en Adoboz se lo organizamos y no sé si querrá, nunca debatió Cristina, ¿no? Yo garantizo lo mío, digamos, yo estoy dispuesto, siempre dije que el debate era un elemento necesario en la política argentina, y usted sabe bien que yo no descreo ni tengo desprecio por los medios tradicionales. A mí me parece que es fundamental este medio en el que estamos hablando a la mañana, que la gente escucha, es fundamental la televisión y la prensa gráfica y también los distintos sistemas de comunicación. Así que yo digo que sí, si usted me invita, bueno, yo voy. Como he ido siempre a los programas en donde se discute, se conversa, se analiza y se reflexiona sobre la realidad argentina. Ahora, ¿debate solamente con ella o si van otros vicepresidentes y falta ella? No tengo problema. A ver, yo hice una ratificación. En realidad yo no empecé este tema. Vamos a empezar a analizar la información tal cual es. El señor Rosales, que es candidato a vice de Esper, presentó una nota en la Cámara Electoral y yo la respaldé. También hice una nota diciendo, bueno, si hay un debate yo estoy de acuerdo, nada más. Ahora tienen que ir todos, digo, o si falta alguno igual va usted. Obvio, porque estamos en primera vuelta y porque este escenario todos tienen derecho a transmitir la visión de país que quieren, todos tienen derecho. Senador, ¿cómo está el presidente de ánimo? ¿Lo ve con entusiasmado con la elección? Para mí lo ha superado totalmente el hecho de la derrota, que en realidad es una derrota bastante sui generis, porque sin dejar de desmerecer el resultado de la primaria, tenía que ver con la elección de candidatos. La verdadera elección, la elección importante, sin dejar de reconocer que tiene indudablemente un reflejo, el resultado tiene un reflejo en el ánimo, incluso en las situaciones económicas que se generaron en la Argentina. Uh-huh. Sería un estúpido si no reconociera eso. Pero me parece que la elección de octubre es otra elección. Me parece que hay mucha gente que no ha votado, más de 5 puntos que no votaron. Uh-huh. Hay mucha gente que ha votado castigando al gobierno, reclamando al gobierno, llamándole la atención al gobierno. Pero bueno, ahora se ha dado cuenta que vuelve también lo anterior. Claro, o sea, a ver... Y vuelven todos los actores, vuelven los mismos personajes, vuelven todos. ¿Y usted piensa que esto le puede meterle miedo y volver a...? No sé si miedo. Yo a mí no me gusta tampoco la campaña del miedo. Sí, pero preocupación, digamos. Sí, y después vuelven ideas viejas, porque... A ver, ¿cuál es la única idea económica que se ha sostenido hasta ahora? Un acuerdo económico social entre el sector empresario, la Unión Industrial, muy achicada, por cierto, con el presidente Acevedo, que se subió al palco. Llama la atención. Le llamó la atención, ¿no? Me llama la atención, porque son situaciones realmente... Yo creo en los equilibrios, en temas más razonables. Que suben, le faltó cantar la marcha, qué sé yo. Claro, pues hasta hace poco estaban a favor de Macri, ¿no? ¿Cómo? Hasta hace poco estaban a favor de Macri. Está bien, que es legítimo, que las empresas tienen que seguir viviendo y tienen que seguir acompañando los procesos políticos. Sí, yo entiendo eso. Yo he visto pasar todos los procesos políticos en la Argentina en los últimos 40 años. Así que coincide con... Hay cosas que no me sorprenden. Lo que digo es que debería haber un poco más de mesura, si no necesitaba... Pero digo, ¿cuál es el único planteo? Un acuerdo al estilo Helvar, acuerdo de precios y salarios.
Sí. Hola. Sí. ¿Se acuerda de eso, Marcelo? Sí, Usted es sí. un estudioso de la economía. Sí, correcto. ¿Sabe cómo termina? Vuela todo por el aire. Puede ser una cosa transitoria para que el gobierno se acomode. Me parece válido por un periodo de tiempo, limitado, por cierto. Es muy difícil sostener precios y salarios en Argentina. ¿Coincide con las declaraciones de Macri ayer en Pergamino, donde todo lo que pasó el 11 de agosto trajo esta incertidumbre política y económica? Lo que venimos sosteniendo es que el país tenía una perspectiva antes del 11 de agosto de continuar, digamos, o de tener un resultado positivo, de tendencia a la baja de inflación, de estabilización del dólar, digamos, las variables económicas antes del 11 de agosto estaban medianamente ordenados a la baja. Después del 11 y en función de lo que viene, porque me parece que la preocupación de los mercados tiene que ver más con lo que viene que con lo que presuntamente se iría si se repitiera el resultado electoral del 11 de agosto en octubre. Y me parece que ese escenario ha viralizado el dólar y ha generado cierta inestabilidad. No tiene la culpa la gente que votó, pero el resultado, indudablemente, y la memoria histórica de los inversores y de los mercados que actúan, digamos, en función, digamos, de perspectivas o de expectativas, ha sido negativa para la Argentina. En eso coincido con el presidente. Bien, Miguel Pichetto, gracias. Gracias, Marcelo. Adiós. Un abrazo a los dos. Gracias, mi amor. El candidato a vicepresidente junto con el cambio jugado. Sí. Me gusta porque él se juega. Vos podés estar de acuerdo o no, pero él dice las cosas, no como otros que se dedican al marketing, no salen del cassette que le arman, ¿no? Miguel Pichetto, siempre polémico aquí en Radio Mitre. Radio Mitre y Banco Provincia te llevan a recorrer la provincia de Buenos Aires para acompañar las fiestas populares donde se celebra el esfuerzo de cada pueblo. Por eso esta semana estamos acá en 25 de mayo, donde vinimos a visitar su fiesta popular del Puchero, un merecido festejo que reúne